En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Señor, hoy vamos a tener un tema muy importante. Se trata de la segunda potencia que dominará en el mundo en los últimos días. La Biblia siempre ha representado a las potencias, como ya hemos visto en el tema anterior, como grandes bestias gigantes. ¿Por qué? Bueno, porque era una costumbre de tener que hacer mención de que los imperios antiguos estaban representados por animales que eran fieras salvajes. Hoy vamos a hablar acerca de una segunda bestia registrada en los símbolos de Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 11 hasta el 17. Como ya hemos visto, la primera bestia estaba representando a la potencia religiosa de la Edad Media. Como la potencia religiosa de la Edad Media fue el sistema de la iglesia papal del poder católico, entonces se le representa como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representaban a 7 montes que se encuentran en Roma y los 10 cuernos a la división del Imperio Romano. De manera que para entender esto vamos a hacer primero una oración. No vamos a olvidarnos de la oración, que es clave y fundamental para entender la palabra de Dios. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder comprender los símbolos de las profecías que tú nos has dejado a través de tu santo libro. Bendice este programa, Señor, bendice a cada uno de nuestros oyentes que nos están sintonizando a través del canal, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. La primera imagen que tenemos es para hacer memoria de lo que hemos estudiado en nuestro tema anterior. Allí tenemos a la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos que se asemeja a un leopardo. Hemos dicho que esta era la mezcla completa de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Tal es así que entonces vimos por sus características que representaba a la potencia papal de la Edad Media. Dicha potencia terminó en 1798 con la caída de Pío VI en manos de Napoleón Bonaparte, cuando envió a su general Alejandro Berthier para que lo tomara preso. Pero por esos días la Biblia nos dice que se levantaría una última potencia. Esa está registrada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12. Voy a leer de qué se trata. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La Biblia ahora nos presenta a esta segunda potencia como una bestia que sube ya no del mar, como se ve en la primera imagen que hemos tenido, ya no sube del mar, sino esta vez sube de la tierra. La palabra mar, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, representa a naciones, pueblos, tribus y lenguas, de donde emergió el sistema de la potencia papal de la Edad Media. Pero ahora vemos que esta segunda bestia sube de la tierra. La palabra tierra, en contraposición a lo que es aguas o mar, está registrado en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde nos dice que la palabra tierra representa un sitio tranquilo y vacío, es decir, contrario a naciones, pueblos, tribus y lenguas. De allí, de ese lugar tranquilo que ya no es el viejo mundo, no es Europa de donde surge la primera bestia, sino de otro lugar surge esta segunda. Por la fecha en que cayó la primera bestia, en 1798, solamente podemos encontrar a una nación que hoy es una gran potencia, los Estados Unidos de Norteamérica, quien declara su independencia en 1776 después de Cristo. Pero eso no es todo, no es la única característica que tenemos, el hecho de que suba de la tierra, sino que dice que esta bestia también tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia representa a nuestro Señor Jesucristo, porque en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 36, Juan el Bautista le llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entonces el cordero estaría representando a Jesús. Cuando dice que esta bestia tenía 2 cuernos, ¿qué son los 2 cuernos para poder entender? En Primera de Reyes capítulo 22 versículo 11, los 2 cuernos representan a 2 poderes.
con los cuales una nación destruye a otra nación. Lo que significaría que para que estos dos cuernos estén en esta bestia que representa a los Estados Unidos tendrían que tener dos poderes con los cuales derrotaran a todos los demás y emergieran siendo una potencia mundial. Bueno, dice que los dos cuernos son semejantes a los de un cordero. Así que entonces los dos cuernos, los dos poderes deben de ser semejantes al poder que utilizaba nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 32, nos dice cuál era el poder que tenía Jesús. San Lucas capítulo 4, versículo 32. Dice así la Escritura. San Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con potestad, con autoridad, con poder. ¿Por qué? Porque el poder de Jesucristo se hallaba en su palabra. Con su palabra resucitaba a los muertos. Con su palabra sacaba a los demonios. Con su palabra curaba a los enfermos. Con su palabra creó los cielos y la tierra. De manera que entonces en su palabra estaba el poder de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa palabra que llevaba tanto poder? Bueno, en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos dice: conoceréis la verdad. La verdad es la palabra de Dios, porque en San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así entonces en San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. De manera que la palabra de Dios tiene la capacidad de dar libertad. A través de todos los tiempos los hombres han proclamado la libertad. Hablan mucho de la libertad, pero la base de la libertad es la palabra de Dios. Tal es así que entonces Jesús lo declaró. Esto significaría que si esta palabra tiene el poder de dar libertad, entonces los Estados Unidos tendrían dos poderes de libertad. Sin duda, esto es lo que dio comienzo a esta nación. Una nación poderosa sobre las bases de la libertad civil y la libertad religiosa. Debido a que el papado perseguía en el otro lado del mundo a los protestantes y a los intelectuales se vieron forzados a huir a América. Y gracias a eso acá se desarrollaron y sus capacidades aumentaron y la nación norteamericana tuvo gente de poder mental. Pero no solamente eso, el protestantismo, que era perseguido entonces por la Iglesia Católica, tuvo que verse también en buscar un sitio donde poderse refugiar, y eso fue lo que pasó. Los protestantes huyeron del otro lado del mundo y se vinieron a fondear en las playas de América. Así los protestantes, que no tenían ningún tipo de vicios, no eran gente que les gustaba el licor, no eran gente que gustaban de las fiestas ni las diversiones, sino que eran gente dedicada al conocimiento, al gozo, la felicidad, la búsqueda de la armonía en el hogar. Con este tipo de gente, la nación norteamericana se hizo próspera rápidamente. Se hizo rica sin papa ni rey. Muy bien. Las libertades entonces, la libertad civil fue para que los hombres pudieran buscar el conocimiento por ellos mismos sin ser controlados como lo hacía entonces el poder papal. Y la libertad religiosa los ayudó en mucho porque entonces cada uno era libre de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia, lo que hacía de cada individuo tener una personalidad bien definida. Porque cuando una persona encuentra la verdadera libertad, su personalidad queda totalmente definida. Pero bien, Apocalipsis 13:11 sigue diciendo que esta bestia, a pesar de que tenía dos cuernos como de cordero, finalmente terminaría hablando como un dragón. Bueno, en la Biblia el dragón representa a Satanás. Vamos a la imagen. Satanás está representado por el dragón desde el principio, que fue echado del cielo. Ahora, este poder del dragón que representa a Satanás tiene características específicas. En Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla acerca de este dragón, se nos dice en el versículo 4 y 5 qué características tiene. Dice la Escritura: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La característica ahora del dragón, que persigue a una mujer, persigue a la iglesia. La mujer es iglesia en el símbolo bíblico según Efesios 5:23. Ahora, el dragón dice perseguía a la iglesia. ¿Para qué? Para matar a su hijo en cuanto naciese. La mujer estaba embarazada. Apenas nació su hijo, el dragón intentó devorárselo. Pero dice que el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono en el versículo 5 y 6. De tal manera que este hijo representa a Jesucristo y ya el dragón se le ve como perseguidor y asesino.
Estas características nos dice la Biblia que las tendría pronto la nación norteamericana. Pero ¿cuándo sucedería eso? ¿Qué haría que esta nación se convierta en una nación perseguidora y asesina, como lo fue el dragón y como a través de todos los tiempos se persiguió al cristianismo, y como la primera bestia lo hizo? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya vimos que la primera bestia tuvo una herida mortal. Una de sus 7 cabezas le fue herida, pero se restableció esta cabeza en 1929 con el Tratado de Letrán. Y finalmente este Tratado de Letrán se cumplió por completo en el año 2009, cuando Benedicto XVI reclamó que se cumplieran los tratados de Letrán. Pero bien, ahora, aquí hay un detalle más. Resulta que esta segunda bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica va a hacer una alianza con la primera bestia. Esto significaría una unión. Estas dos bestias que vemos en pantalla llegarían a trabajar juntas. Después de haberse odiado, después de no haberse querido ni mirar a la cara. ¿Por qué? Debido a que los Estados Unidos de Norteamérica eran un país de libertad protestante y republicano, de ahí sus 2 cuernos, debido a que esta nación era así, no quería saber nada con el papado, tanto que en los colegios se enseñaba entonces a los niños a odiar al papado. ¿Por qué? Bueno, porque el papado representa a la alianza político-religiosa que siempre trae como consecuencia persecución a los disidentes de las creencias. Y por esa razón Estados Unidos dijo: jamás se tiene que unir la política con la religión en esta nación porque los resultados son catastróficos. Pero contrario ahora a todo eso, en 1984 se lleva a cabo una santa alianza donde Ronald Reagan, quien era entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, llega a realizar una acción diplomática, relaciones diplomáticas con la sede del Vaticano. ¿Cómo así? Le envía a su embajador los Estados Unidos al Vaticano y lo propio hace el Vaticano con Estados Unidos. De esa manera comenzaría ahora una relación de alianzas. Vamos allí a la siguiente filmina y nosotros vamos a ver que esta relación de alianzas va desembocando para 1994, 10 años después de esta alianza de Ronald Reagan y Juan Pablo II. Entonces se ve el resultado: evangélicos y católicos juntos. En el 94 se firma este documento, evangélicos y católicos juntos, que se llamó ECU. Lo firmaron Pat Robertson representando a los evangélicos y Charles Colson representando a los católicos, 2 coaliciones. Desde entonces se vería algo extraño, sorprendente, que nunca se vio en Estados Unidos. ¿Qué cosa? Vamos a ver qué cosa. Fíjense en esto. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que en ese tiempo para el año 2000 ya era George Bush, de pronto le dice a Juan Pablo II, su santidad y sumo pontífice. Nunca un presidente protestante había declarado estas palabras hacia el Papa. Siempre lo trataban como el Señor. En los tiempos de Truman, él le decía al Papa Pío XII, señor Pacelli. Increíblemente. Pero bien, el asunto no se quedó ahí. Todo esto siguió avanzando cada vez más. Y vemos que en la etapa del gobierno de Barack Obama, el encuentro con el Papa fue sorprendente, donde dice: Obama reza por Benedicto XVI y recuerda con afecto su encuentro en 2009. Bueno, esto ya era totalmente sorprendente. Los norteamericanos declararon que estaban en una apostasía espectacular y que pronto la nación norteamericana sufriría consecuencias desastrosas por esta apostasía. No podía ser posible que un presidente norteamericano protestante estuviera rezando por el papado, ¿correcto? No por el hecho de que no se pueda orar por otra persona, sino que un cristiano ora, no reza. Y en segundo término, no pide bendición para el papado. Lo que pide es conversión para que el papado se convierta a la verdad del cristianismo. Bueno, esas son las ideas del protestantismo. Pero eso no quedó allí. Seguimos avanzando en la historia y encontramos acá la era Trump, ¿no? El Papa recibe con frialdad a Trump. Bueno, en los tiempos del presidente Donald Trump, las cosas no fueron tan favorablemente para el papado. Tal es así que Francisco I no se sentía tan agradado con la presencia de Trump. Hasta el punto que Francisco I no hablaba bien en favor de Trump, de este presidente, ni tampoco hacía lo propio Trump, ¿no? Pero
termina la era Trump y entra ahora la era Biden. ¿Y qué cosa encontramos? Que estas relaciones continúan. Papa Francisco felicita por teléfono a Joe Biden. Francisco primero declaró que ahora era más posible tener mejores acercamientos con la nación norteamericana y que las relaciones se puedan restablecer al máximo para trabajar juntos. Así se cumple que los Estados Unidos y el Vaticano, la primera y la segunda bestia, terminan juntándose. Pero junto con esto también va progresando la alianza religiosa, no solo política. ¿Cómo así? Vamos a la siguiente. Dice: el detalle oculto en la foto de Joe Biden que revela su relación con el Papa. Aquí se encuentra ahora un presidente católico romano en los Estados Unidos, ¿no? Es el segundo presidente católico después de John Kennedy, y que ahora el Papa ve mucho de favor como para poder lograr sus propósitos de alianza completa con la nación norteamericana. Según la profecía, esta alianza haría actuar a los Estados Unidos de Norteamérica de una forma espectacularmente contraria a todo principio cristiano, y es por eso que desde entonces se diría que esta bestia hablaría como un dragón. Aunque ya hemos visto una parte de cómo los Estados Unidos ha venido hablando como dragón en estos últimos 20 años, esto empeorará cuando estas alianzas se fortalezcan por completo. Tal es así que, por ejemplo, cuando vemos a partir del año 2000, nos encontramos que por causa de las Torres Gemelas en el año 2001, se pusieron leyes de alerta naranja en la nación norteamericana por causa del terrorismo, el asunto de las Torres Gemelas del World Trade Center. Tal es así que esa nación comenzó a cambiar, porque las leyes que tenía de libertad de poder entrar a la nación y venir y ser participante de dicha nación comenzaron a cerrarse. Ahora los inmigrantes eran mal vistos, perseguidos, ¿no? Pero no solamente eso, Estados Unidos también comenzó a ceder en la aceptación de principios religiosos para imponerlos a través de la legislatura, es decir, a través del gobierno, cosas que no se pueden hacer, porque esto ya significaría una alianza entre el poder político y el religioso. Fíjense lo que dice aquí esta imagen. El Papa ve una gran oportunidad de restaurar relaciones con Estados Unidos a través de Biden. Sin duda que sí. Vamos a la siguiente. Y aquí comenzamos a notar algo espectacular. ¿Qué empezó a suceder entre los evangélicos y los católicos? Fíjense lo que dice acá. Esto logró Francisco I en estos últimos años. Presbiterianos, bautistas, pentecostales, adventistas, luteranos, etcétera, unidos con el Papa. Todos los protestantes ahora vendrían uniéndose con el poder papal. Vamos a la siguiente. Esto significaría una alianza ecuménica. El Papa Francisco en el Consejo Mundial de Iglesias, imagínense, algo que no se veía, ¿no? El Papa Francisco yendo al Concilio Mundial de todas las iglesias evangélicas. Pero eso no es todo. El Papa Francisco reivindica a Lutero, el peor de los herejes. Es decir, llega ahora el Papa Francisco a aceptar a Lutero. Pero no es que acepta sus doctrinas, simplemente acepta la alianza luterana. Eso se llama ecumenismo. El ecumenismo nunca se une basado en principios. Es decir, su fundamento es totalmente hueco y vacío. Solo se une por los sentimientos con los demás, ¿no? Perdonémonos, pues seamos buenos amigos, hay que olvidar el pasado, ¿no? Eso no es perdón, ya sabemos, porque el verdadero perdón se hace sobre las bases de la reconciliación, el reconocimiento, pero también la corrección, ¿correcto? Así que lo que tendría que corregirse serían las doctrinas que llevaron a la persecución contra los protestantes en la Edad Media. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente imagen y ahí nos encontramos ahora en Asís, reunido al Papa en el año 2000 con varios movimientos religiosos, católicos, protestantes, espiritistas, santeros, vudús, todos estaban ahí. Esto es increíble, ¿no? En una alianza ecuménica. Y sin embargo, el protestantismo de hoy está buscando unirse con una iglesia que ha terminado uniéndose con quien sea, con la luz y con las tinieblas. Eso se llama ecumenismo, ¿no? Y eso está totalmente criticado hoy por todos los movimientos cristianos porque dicen, ¿cómo puede ser que estos se hayan unido siendo dos lados opuestos, la luz y las tinieblas? El apóstol Pablo dice claramente que la luz y las tinieblas no pueden juntarse. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente.
representantes de todas las religiones rezarán juntos en Asís por la paz, que es lo que hemos visto, ¿no? Vamos a la siguiente. Pero no solamente eso. Acá se ve ahora una alianza más. La alianza del Papa con las otras iglesias católicas que se dividieron desde el cisma de la Edad Media, ¿no? Cuando se partieron en dos y un patriarca quedó para el otro lado. Y esta alianza ha venido dándose en estos últimos años. Es decir, todo el mundo religioso ecumenizado, menos los fieles lectores de la Biblia de cada denominación que al final se unirán como el remanente de Dios. Vamos a la siguiente. Dice, conspiranoicos, vaticanos y trumpistas denuncian una alianza del Papa y Biden para hacerse con el poder de Estados Unidos. Sin duda es lo que la profecía declaraba, que ambos poderes se unirían y que entonces se harían del poder mundial. ¿Y eso qué traería como consecuencias? Esto no va a ser fácil. Vamos a la siguiente. Fíjense ahora cómo es que la iglesia se une con el presidente norteamericano, pero fíjate en los escándalos que hay y que aún así la iglesia está aceptando y por eso está siendo criticada en estos días esta alianza, ¿no? El Vaticano frena el intento de los obispos estadounidenses de excomulgar al presidente Joe Biden por apoyar el aborto. Bueno, esto fue sorprendente. Joe Biden es proabortista, pero supuestamente la iglesia es contra el aborto, ¿no? No acepta. Sin embargo, ahora podemos ver que hay una aceptación donde el Papa termina defendiendo el caso de Joe Biden, a pesar de que en Estados Unidos los católicos conservadores están reclamando, obispos, hombres que tienen puestos altos en la iglesia, están reclamando de que cómo Joe Biden puede pues apoyar el aborto y cómo puede haber alianza con un poder así. Pero acá vamos notando de que las alianzas ya no son nada positivas. Pero eso no es todo. No solo Joe Biden ha llegado al punto del asunto del aborto, sino otra cosa contraria a la iglesia. Joe Biden, el presidente más cercano a la comunidad LGBT, ahora está defendiendo el asunto del movimiento LGBT para el matrimonio homosexual, algo que también la iglesia ha condenado. Veamos, si no, algunas pruebas. Vamos a los tiempos de Juan Pablo II. ¿Qué cosa decía Juan Pablo II de los gays? La marcha del orgullo gay celebrada en Roma es una ofensa, dijo Juan Pablo II. ¿Qué dijo Benedicto XVI? El matrimonio homosexual es una de las amenazas graves contra la familia. Pero ahora encontramos a un Francisco I que dice todo lo contrario. El Papa asegura que los homosexuales no deben ser juzgados ni marginados. Increíble. Estas dos cosas han hecho que hayan reclamos y tensiones. Pero fíjate cómo la iglesia está aceptando estas posiciones tan solo por lograr su ecumenismo a todo plan. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos por detrás. Y lo que la Biblia presenta es que utilizará a los Estados Unidos para poder convertirse en una bestia perseguidora y asesina. Increíble. Vamos a la siguiente. Controversia entre Iglesia Católica y apoyo de presidente Biden al aborto. Esto es lo que se ha dado en Estados Unidos. Tremendas guerras. Vamos a la siguiente. La situación actual es escandalosa. Los obispos católicos quieren negarle la comunión a Biden. Miren todo lo que va pasando. Vamos a la siguiente. Un debate sobre la comunión, el aborto y Biden divide a los obispos en Estados Unidos. Sin duda, el asunto quedó zanjado. El Vaticano frena el intento de los obispos estadounidenses de excomulgar al presidente Joe Biden por apoyar el aborto. Vamos a la siguiente. Ahora, resulta que la palabra del Señor nos dice que algo más ocurrirá para los últimos días. ¿Qué resultado traerá todo esto que acabamos de ver sobre la nación norteamericana y el mundo entero? Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 17 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, la profecía nos dice, y aquí termina esta profecía, que este poder de la segunda bestia en alianza con la primera harían implantar la marca de la bestia, ¿no es cierto? Y esa marca sería puesta bajo pena de muerte. Ahora bien, la marca de Dios y la marca de la bestia. Hemos visto que la marca de Dios es el día sábado, eso lo hemos visto en el anterior tema. Y el día domingo es la marca de autoridad de la Iglesia Católica Romana. Ella misma lo declara así. Vamos a la siguiente. Fíjense lo que se menciona acerca de lo que es la marca. Vamos un poquito más avanzando. Por ahí tenemos la parte de la marca, donde hay un reconocimiento en el que la misma iglesia dice es nuestra marca de autoridad. ¿Ah?
Debido a eso es que entonces se va reconociendo a dicho poder con su marca de autoridad. Pero bien, ahora resulta que este reconocimiento, ya que en el libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 12 se dice que el sello de Dios es el día sábado, el domingo fue cambiado por Constantino, como lo vimos en el tema anterior, en el año 321. Así, la marca de Roma viene a ser el día domingo. Lo que significaría que el poder papal, en alianza con los Estados Unidos, buscarían que se implante una ley en favor del domingo, como lo hiciera Constantino en el año 321. Veamos algunas de estas pruebas. Primero, Benedicto XVI, ¿qué dice acerca del día domingo? Día de libertad y familia, dijo él en el 2012, y pidió a la Unión Europea que se aceptara el domingo como un día de descanso. Domingo, día de la familia y la libertad, había declarado Juan Pablo II en su carta Dies Domini en 1998. Y ahora Francisco I dice domingo, día de la familia, no se compra, no se vende. Es decir, él declara que no hay que comprar ni vender en el día domingo y que todas las instituciones deben aceptar esto. La Biblia dice, prohibirá comprar y vender a todo aquel que no se sujete al día domingo o marca de la bestia. Ahora, para empujar hacia eso, se ha buscado una nueva modalidad. En el año 2015, Francisco I habló en su carta Laudato Si acerca del calentamiento global, que ya se ha hecho bastante trillado en estos días. Vamos a la siguiente. A pesar de que científicos andan diciendo que no hay tal calentamiento global, que no existe ninguna prueba, que solo es una teoría, a pesar de eso se agarra el Papa. Pero no solo el Papa. Fíjate lo que dice aquí ahora. Conferencia de la ONU sobre el cambio climático, COP26. La COP26, la cooperación, ¿no?, de todos los países, para el mes de octubre a noviembre de finales de este año se va a reunir para buscar ¿qué cosa? El asunto del domingo climático. Pero fíjate lo que dice acá. A medida que se acerca la COP26, el domingo del clima llama a las iglesias a centrarse en la creación. Bueno, en la creación se acabó la creación en el séptimo día, que es el sábado. Pero ahora se lo quiere poner como que fuese el día domingo. Pero fíjate lo que dice ahí esta filmina que estoy poniendo acá de esta noticia. Esto está sacado por el Concilio Mundial de Iglesias. Los protestantes, en alianza con el papado, están buscando hablar sobre el asunto del cambio climático en relación con el asunto del domingo para las leyes dominicales. La Biblia nos dice que llegado este momento, cuando el mundo aplique esta ley dominical, llegará el final de la historia. Apocalipsis 14, 9 al 12 dice, si alguno adora a la bestia y a la imagen, es decir, a estas dos bestias, a estos dos poderes, y prefiere servirlos, ¿cómo se les adora? Aceptando su marca, la ley dominical. Entonces beberá del vino de la ira de Dios. La ira de Dios en la Biblia está representada como la destrucción que estos poderes traerán sobre la humanidad. Es decir, mientras les hagan creer de que esto va a ser para el bien del clima, precisamente con eso destruirán. Al ver que hay gente que no quiera someterse a esta ley dominical, ellos desatarán desastres, las 7 postreras plagas, para convencer al mundo de que se tienen que unir sí o sí. Pero con eso destruirán a millones. De esto nos advierte la palabra de Dios. Cuando estas plagas estén cayendo, se acabó el tiempo de la salvación. Por esa razón, dice la Biblia que Jesús aparece en las nubes de los cielos para poder salvar y rescatar a todos sus hijos. Así que, hermano, estás advertido de las cosas que van a venir pronto a nuestro mundo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.